Nunca creí que viviría para contar algo así, pero aquí estoy, con mis 82 años a cuestas, sentada frente a este fuego que crepita igual que crepitaba mi corazón aquella noche de Navidad cuando todo cambió para siempre. Mis manos ya no son las mismas, arrugadas como hojas de otoño, pero aún recuerdan el peso de las llaves de mi casa cuando las dejé sobre la mesa por última vez. ¿Sabes qué se siente cuando tu propio hijo, ese niño que llevaste en el vientre, que criaste con amor, que defendiste del mundo entero, te mira a los ojos y te dice que eres un estorbo? No, no lo sabes. Y espero que nunca tengas que saberlo. Era el 24 de diciembre del 2018. Recuerdo cada detalle como si hubiera pasado ayer. El aroma de los tamales llenaba mi cocina, esa cocina donde preparé miles de comidas para mi familia durante 40 años. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban en la sala, proyectando sombras doradas sobre las paredes que yo misma había pintado cuando mi esposo aún vivía. Todo parecía perfecto, como cada año, como siempre había sido en mi hogar. Pero había algo diferente en el aire, una tensión que yo no quería reconocer. Mi hijo Roberto había llegado tarde, con su esposa Sandra y mis 2 nietos. Desde la puerta, su mirada era fría, distante. Ya no era el niño que corría a abrazarme cada vez que llegaba a casa. Los años después de la muerte de mi Gonzalo habían sido duros, sí, pero yo pensé que teníamos una familia unida. Roberto se había quedado a vivir conmigo cuando se casó. Dijeron que era para cuidarme, para que no estuviera sola en esa casa tan grande. Qué ingenua fui. Qué ciega estuve todo ese tiempo. Durante 3 años compartimos el mismo techo, y yo creí que era amor filial. Yo pagaba las cuentas, yo cocinaba, yo limpiaba, yo cuidaba a los niños cuando ellos salían. Era mi hogar, pero de alguna manera me había convertido en la invitada incómoda de mi propia casa, esa noche de Navidad, mientras servía la cena que había preparado desde las 5 de la mañana. Roberto se levantó de la mesa. Sus ojos tenían esa frialdad que había visto crecer en los últimos meses, esa dureza que no reconocía en el hijo que había criado. Mamá, me dijo, y su voz sonó como hielo quebrándose, ya no podemos seguir así. Eres un estorbo en esta casa. Sandra y yo hemos decidido que es hora de que te vayas a un asilo. Las palabras cayeron sobre la mesa como platos rotos. Los niños dejaron de comer. Sandra bajó la mirada. Y yo sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Cómo puede un hijo llamar estorbo a la mujer que le dio la vida? ¿Cómo puede mirar a los ojos a quien lo cuidó cuando tenía fiebre, quien le preparó el desayuno cada mañana durante 18 años, quien vendió sus joyas para pagar sus estudios universitarios? En ese momento, sentada en mi propia mesa, rodeada de la comida que había preparado con mis propias manos, entendí que había criado a un extraño. Que el niño dulce que una vez conocí había muerto en algún momento, y en su lugar había quedado este hombre que me veía como un obstáculo en su camino hacia la felicidad. No dije nada esa noche. Me levanté de la mesa en silencio, recogí los platos como había hecho miles de veces, lavé cada uno con cuidado, como si fuera la última vez. Porque tal vez lo era. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta, y lloré. Lloré por el hijo que había perdido, por los años que había desperdiciado creyendo que el amor era suficiente, por la casa que ya no sentía mía aunque tuviera mis recuerdos en cada rincón. Esa noche no pude dormir. Escuchaba sus voces. En la sala, planeando mi destino como si yo fuera un mueble viejo que había que desechar. Pero déjame contarte cómo llegué hasta ahí, mi niña. Porque esta historia no empezó esa noche de Navidad. Empezó muchos años atrás, cuando yo era joven y tenía sueños grandes, cuando creía que el amor de una madre era inquebrantable y eterno. Nací en 1941, en un pueblo pequeño de Michoacán donde las mujeres aprendíamos desde niñas que nuestro destino era cuidar a otros. Mi madre me enseñó a cocinar, a limpiar, a ser la espina dorsal invisible de una familia. Una buena mujer, me decía, es aquella que se sacrifica por los suyos sin esperar nada a cambio. Conocí a Gonzalo cuando tenía 17 años. Era un hombre bueno, trabajador, con manos fuertes y corazón noble. Nos casamos en 1960 y juntos construimos una vida hermosa. Compramos esa casa con nuestros ahorros, cada peso ganado con el sudor de nuestras frentes. Gonzalo trabajaba en la construcción y yo tomaba trabajos de costura para ayudar con los gastos. Cuando llegó Roberto, nuestro único hijo, pensamos que la felicidad estaba completa. Esa casa era nuestro refugio, nuestro castillo.
Tenía 3 recámaras, una cocina grande con ventana al jardín, y una sala donde pasábamos las tardes viendo la televisión. En el jardín trasero, Gonzalo plantó un durazno que crecía cada año, dando frutos dulces que yo convertía en mermeladas. Cada rincón de esa casa tenía nuestra historia grabada. En la pared de la cocina, las marcas de altura de Roberto año tras año. En el baño, los azulejos que Gonzalo puso con sus propias manos. En el jardín, las flores que sembramos juntos cada primavera. Roberto creció en esa casa siendo el centro de nuestro universo. Lo inscribimos en la mejor escuela que pudimos pagar, compramos libros aunque significara comer frijoles toda la semana, lo llevamos al doctor cada vez que se enfermaba. Cuando cumplió 15 años, Gonzalo le regaló su primera bicicleta. Cuando se graduó de la preparatoria, yo vendí los aretes de oro que mi madre me había dado para poder pagar su fiesta. Todo lo que teníamos era para él. Todo lo que éramos. Giraba alrededor de su felicidad. Los años pasaron rápido. Roberto estudió administración, consiguió un buen trabajo, conoció a Sandra. Cuando nos dijeron que se casarían, Gonzalo y yo lloramos de alegría. Pensamos que tendríamos una nuera, que la casa se llenaría de risas de nietos, que envejeceríamos rodeados de familia. Sandra parecía una buena muchacha al principio. Sonreía mucho, me ayudaba en la cocina, me llamaba suegrita, con cariño. Pero ya sabes lo que dicen, las apariencias engañan. Cuando Gonzalo murió en el 2015, mi mundo se tambaleó. Fueron 45 años de matrimonio, 45 años de despertar junto al mismo hombre, de compartir sueños. Y miedos, de construir una vida juntos ladrillo por ladrillo. El infarto se lo llevó una madrugada de marzo, mientras dormía. Ni siquiera tuve la oportunidad de despedirme, de decirle una vez más que lo amaba, de agradecerle por todos esos años de felicidad. Roberto y Sandra se mudaron conmigo 3 meses después del funeral. No puedes estar sola, mamá, me dijeron. Papá hubiera querido que te cuidáramos. Y yo, en mi dolor, en mi soledad, creí que era verdad. Creí que venían por amor, por respeto a la memoria de su padre, por cariño hacia mí. Qué tonta fui. Debí haber visto las señales desde el principio. La forma en que Sandra miraba mis muebles, como si ya fueran suyos. Los comentarios sutiles sobre cómo yo desperdiciaba dinero en cosas innecesarias. La manera en que Roberto había dejado de abrazarme, de preguntarme cómo estaba, de tratarme como su madre. Al principio todo parecía funcionar bien. Yo cocinaba para todos, ellos llegaban tarde del trabajo y encontraban la comida lista. Yo cuidaba a los niños cuando salían los fines de semana, les leía cuentos, les preparaba sus comidas favoritas. Pensé que era una abuela útil, que mi presencia era una bendición para mi familia. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Ya no me preguntaban mi opinión sobre las decisiones de la casa. Cambiaron los muebles sin consultarme. Remodelaron la cocina sin pedirme permiso. Era como si hubiera dejado de existir como dueña de mi propio hogar. Sandra empezó a quejarse de todo. Que si yo veía mucha televisión, que si hacía ruido en las mañanas, que si mis amigas venían muy seguido. Los niños necesitan su espacio, decía. No pueden estar siempre con la abuela encima. Roberto ya no defendía mis decisiones como antes. Cuando yo compraba algo para la casa, él cuestionaba el gasto. Cuando cocinaba algo que no les gustaba, recibía miradas de molestia. Poco a poco, mi propia casa se volvió mi prisión. Los niños, mis nietos hermosos, empezaron a tratarme diferente también. Sandra les había metido ideas raras en la cabeza. Ya no corrían a abrazarme cuando llegaba de la calle. Ya no me pedían que les contara cuentos antes de dormir. Cuando les preparaba su comida favorita, decían que preferían lo que cocinaba su mamá. Era como si hubieran construido un muro invisible entre ellos y yo no entendía por qué, pero nada me había preparado para lo que pasó esa noche de Navidad. Nada me había preparado para escuchar a mi propio hijo, mi único hijo, llamarme estorbo delante de toda la familia. ¿Te imaginas qué se siente? ¿Te imaginas el dolor que atraviesa el corazón de una madre cuando escucha esas palabras de la boca de quien más ama en el mundo? Si quieres escuchar más de mis historias, suscríbete y únete a nuestra familia. Porque lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Esa noche, después de llorar hasta quedarme sin lágrimas, tomé una decisión. Una decisión que jamás pensé que tendría que tomar en mi vida.
Me levanté de la cama, prendí la luz y saqué 3 maletas del closet. Eran las mismas maletas con las que Gonzalo y yo habíamos viajado en nuestra luna de miel, las mismas que habíamos usado para mudarnos a esa casa 40 años atrás. Mis manos temblaban mientras las abría. Pero mi decisión era firme como el acero. Empecé a empacar. Primero la ropa, después mis fotografías, los pocos recuerdos que realmente me importaban. Las cartas que Gonzalo me había escrito cuando éramos jóvenes, la Virgencita de Guadalupe que mi madre me regaló el día de mi boda, el reloj de mi padre, las fotos de Roberto cuando era niño. Todo lo que realmente me pertenecía cabía en esas 3 maletas. 50 años de vida reducidos a objetos que podía cargar con mis propias manos. Mientras empacaba, recordé cada humillación de los últimos 3 años. Cada comentario cruel, cada mirada de desprecio, cada momento en que me hicieron sentir que sobraba en mi propia casa. Recordé las veces que Sandra había movido mis cosas sin permiso, las veces que Roberto había tomado decisiones sobre mí casa sin consultarme, las veces que me habían hecho sentir como una carga, un obstáculo, un problema que resolver, pero también recordé quién era yo antes de convertirme en la abuela invisible. Recordé a la mujer joven que había trabajado día y noche para construir una vida mejor. Recordé a la madre que había sacrificado todo por su hijo. Recordé a la esposa que había amado incondicionalmente durante 45 años. Esa mujer no merecía ser tratada como un estorbo. Esa mujer merecía respeto, merecía amor, merecía dignidad. A las 5 de la mañana del 25 de diciembre, cuando toda la casa dormía, bajé mis maletas en silencio. Fui a la cocina, esa cocina donde había preparado miles de comidas. Donde había consolado a Roberto cuando era niño, donde había compartido café con Gonzalo cada mañana durante décadas. Escribí una nota y la dejé sobre la mesa. Era corta, directa: si soy un estorbo, entonces me voy. La casa es suya. Que sean felices. Dejé las llaves junto a la nota, tomé mis maletas, y salí de esa casa por última vez. Afuera estaba frío. El aire de diciembre me cortaba la cara. Caminé hasta la parada del autobús con mis 3 maletas, una mujer de 77 años cargando toda su vida en sus brazos. Los primeros autobuses empezaron a pasar a las 6 de la mañana. Subí al primero que llegó, sin importar a dónde fuera. Solo quería alejarme, quería desaparecer, quería que entendieran que sin mí, tal vez valorarían lo que habían perdido. El autobús me llevó al centro de la ciudad. Bajé en la estación central, rodeada de gente que corría de un lado a otro. Me senté en una banca con mis maletas, sintiendo por primera vez en años que era dueña de mi propio destino. Sí, tenía miedo. Sí, me sentía perdida. Pero también me sentía libre. Por primera vez en 3 años, nadie me iba a decir qué hacer, dónde estar, cómo comportarme. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Recordé que tenía una prima lejana, María Elena, que vivía en Guadalajara. No habíamos hablado en años, pero siempre habíamos tenido una buena relación. Busqué su número en mi libreta vieja, esa que siempre cargaba en mi bolsa. Llamé desde un teléfono público, con las manos temblando por el frío y los nervios. María Elena, le dije cuando contestó: soy yo, Esperanza. Necesito ayuda. No me preguntó nada. No me juzgó. Solo me dijo: ven para acá, prima. Aquí tienes tu hogar. Compré un boleto de autobús a Guadalajara con los ahorros que tenía guardados para emergencias. Nunca pensé que la emergencia sería huir de mi propia familia. Durante las 6 horas de viaje, miré por la ventana cómo se alejaba todo lo que había conocido durante 77 años. Cada kilómetro era un paso hacia lo desconocido, pero también hacia mi libertad. Mientras el paisaje pasaba frente a mis ojos, pensé en Roberto. ¿Habría encontrado ya mi nota? ¿Estaría preocupado? ¿Habría entendido finalmente lo que sus palabras habían causado? Parte de mí esperaba que llamara, que pidiera perdón, que me rogara que regresara. Pero el teléfono nunca sonó. En esas 6 horas de viaje, entendí que había tomado la decisión correcta. Un hijo que realmente ama a su madre no deja que se vaya sin luchar por ella. María Elena me recibió con los brazos abiertos. Su casa era pequeña pero llena de amor. Esta es tu casa ahora, me dijo mientras me ayudaba con las maletas. Aquí nadie te va a hacer sentir que sobras. Por primera vez en años, me sentí bienvenida.
Esa noche dormí en paz, sin el peso de la humillación, sin el dolor de sentirme no deseada en mi propio hogar. Los primeros días fueron duros. Lloraba pensando en mis nietos, preguntándome si me extrañarían, si preguntarían por mí. Lloraba por la casa que había dejado, por los recuerdos que quedaron atrás, por el hijo que había perdido mucho antes de irme. Pero también descubrí cosas nuevas sobre mí misma. Descubrí que podía ser feliz sin ser útil a otros. Descubrí que merecía respeto sin tener que ganármelo con sacrificios. Descubrí que mi valor como persona no dependía de lo que pudiera hacer por mi familia. María Elena me presentó a sus amigas, todas mujeres de mi edad que se habían enfrentado a sus propias batallas. Nos reuníamos todas las tardes a tomar café, a jugar cartas, a contar nuestras historias. Por primera vez en años, me sentí parte de algo, me sentí valorada por quien era, no por lo que podía hacer. Estas mujeres me enseñaron que la vida no termina cuando los hijos se van, que hay una segunda oportunidad para ser feliz, que el amor propio es tan importante como el amor a otros. Pasaron semanas sin noticias de Roberto. Parte de mí se preguntaba cómo estarían, si habían notado mi ausencia, si la casa funcionaba sin mí. Pero cada día que pasaba sin una llamada, sin una disculpa, sin un intento de reconciliación, me daba más fuerza. Me daba la confirmación de que había hecho lo correcto. Si realmente me hubieran querido, habrían movido cielo y tierra para encontrarme. Su silencio fue la respuesta más clara que pude recibir. ¿Sabes qué descubrí durante esos primeros meses lejos de casa? Descubrí que tenía talentos que había olvidado, pasiones que había enterrado bajo años de sacrificio. Empecé a coser otra vez, no por necesidad sino por placer. Hice vestidos hermosos que vendía en el mercado local. El dinero no era mucho, pero era mío, ganado con mi trabajo, con mi esfuerzo. Por primera vez en décadas, tenía independencia económica. También empecé a escribir. Sí, a escribir. Compré un cuaderno en el mercado y empecé a anotar mis memorias, mis pensamientos, las lecciones que la vida me había enseñado. Escribía sobre Gonzalo, sobre los años felices, sobre los errores que había cometido al criar a Roberto, sobre las señales que no había querido ver. Escribir se convirtió en mi terapia, en mi manera de procesar todo lo que había vivido. No te vayas todavía, haz clic en suscribir para el próximo relato, porque lo que viene te va a sorprender. Fue María Elena quien me sugirió que buscara un trabajo. Esperanza, me dijo, tienes manos hábiles y mucha experiencia. Hay una señora que necesita ayuda con su negocio de comida casera. ¿Por qué no hablas con ella? Al principio me daba miedo. Tenía 77 años, había pasado toda mi vida cuidando familia, nunca había trabajado formalmente fuera de casa. Pero también tenía ganas de probar, de demostrarme a mí misma que aún tenía valor en el mundo. Doña Carmen tenía un pequeño restaurante que vendía comida casera a los trabajadores de la zona. Necesitaba a alguien que supiera cocinar bien y que pudiera trabajar algunas horas al día. Cuando llegué a la entrevista, me miró de arriba a abajo. ¿Estás segura de que puedes con esto?, me preguntó. Señora, le respondí, he cocinado durante 60 años. Puedo hacer cualquier platillo que me pida. Le preparé unos chiles rellenos como prueba. Cuando los probó, sus ojos se iluminaron. Empiezas mañana, me dijo. Trabajar en el restaurante de Doña Carmen cambió mi vida. Por primera vez en décadas, me levantaba cada mañana con un propósito que no tenía que ver con servir a mi familia. Cocinaba para extraños que agradecían mi comida, que me pagaban por mi trabajo, que me respetaban por mis habilidades. Los clientes empezaron a conocerme, a pedirme platillos especiales, a tratarme con cariño. Era Doña Esperanza, la cocinera que hacía los mejores tamales de la zona. El trabajo me devolvió la autoestima. Me devolvió la sensación de ser útil. Sin ser usada, de ser valiosa sin ser explotada. Cada peso que ganaba era una pequeña victoria, una prueba de que podía valerme por mí misma. A los 77 años, estaba descubriendo una independencia que nunca había tenido, ni siquiera cuando era joven. Los meses se convirtieron en un año. Un año completo sin noticias de Roberto, sin saber de mis nietos, sin pisar la casa que había sido mi hogar durante 40 años. ¿Dolía? Por supuesto que dolía. Hay noches en que aún despierto pensando en ellos, preguntándome cómo estarán, si alguna vez pensarán en mí. Pero el dolor ya no me paralizaba como antes. El dolor se había convertido en una cicatriz.
que me recordaba mi fuerza, mi capacidad de sobrevivir, mi valor como persona. Una tarde, mientras trabajaba en el restaurante, llegó una clienta nueva. Era una mujer joven, de unos 30 años, con ojos tristes y manos temblorosas. Pidió un café y se sentó en el rincón más alejado. Algo en su expresión me recordó a mí misma en mis peores momentos. Me acerqué a ella con cuidado. ¿Está todo bien, mi niña?, le pregunté. Ella me miró y se echó a llorar. Se llamaba Patricia. Me contó que vivía con su suegra, que la trataba como una sirvienta, que su esposo no la defendía, que se sentía invisible en su propia casa. No sé qué hacer, me decía entre sollozos. No tengo a dónde ir, no tengo dinero propio, no tengo opciones. La escuché con paciencia, porque reconocía su dolor. Era el mismo dolor que yo había llevado durante años sin saber cómo sanarlo. Mi niña, le dije cuando terminó de hablar, ¿sabes cuál es la diferencia entre una puerta cerrada y una puerta abierta? Que una la empujas y la otra la jalas. Pero ambas se pueden abrir si sabes cómo hacerlo. Le conté mi historia, le hablé de mi decisión de irme, de los miedos que había enfrentado, de la libertad que había encontrado. No te estoy diciendo que hagas lo mismo que yo, le dije, pero sí te estoy diciendo que siempre hay opciones. Siempre hay una puerta que se puede abrir. Patricia se convirtió en mi amiga, en la hija que nunca tuve. Empezó a venir al restaurante todas las tardes, y poco a poco fuimos planeando su independencia. Le enseñé a ahorrar en secreto, le ayudé a buscar trabajo, le di la fuerza que necesitaba para valorarse a sí misma. Cuando finalmente se decidió a irse de esa casa donde la maltrataban, yo estaba ahí para apoyarla. Ver su transformación me llenó de una satisfacción que no había sentido en años. Ayudar a Patricia me hizo entender algo importante. Mi experiencia, por dolorosa que hubiera sido, tenía un propósito. Podía usar mi historia para ayudar a otras mujeres que pasaban por lo mismo. Empecé a involucrarme en un grupo de apoyo para mujeres mayores en situaciones difíciles. Compartía mi historia, escuchaba las suyas, ofrecía consejos basados en mi experiencia. Me convertí en la abuela que estas mujeres necesitaban, la voz de sabiduría que las ayudaba a encontrar su propio camino. Cada historia que escuchaba me confirmaba que no estaba sola. Había miles de mujeres como yo, mujeres que habían dedicado su vida a cuidar a otros y que al final se habían quedado solas, sin reconocimiento, sin respeto, sin amor. Pero también había miles de mujeres que habían encontrado la fuerza para reinventarse, para reclamar su dignidad, para escribir un nuevo capítulo en sus vidas. 2 años después de irme de casa, recibí una llamada inesperada. Era Roberto. Su voz sonaba diferente, más suave, casi tímida. Mamá, me dijo, ¿podemos hablar? Mi corazón se aceleró. Durante tanto tiempo había esperado esa llamada, había soñado con ese momento. Pero ahora que estaba sucediendo, me sentía extrañamente calmada, como si hubiera estado preparándome para esto sin saberlo. ¿Dónde estás?, me preguntó. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Las preguntas que debió haber hecho 2 años atrás. Le conté brevemente sobre mi nueva vida, sobre el trabajo, sobre mis amigas, sobre la paz que había encontrado. Se quedó callado por un momento largo. Mamá, dijo finalmente, cometí un error terrible. Sandra y yo, nos estamos divorciando. Los niños me preguntan por ti todo el tiempo. La casa no es la misma sin ti. Quería sentir triunfo, quería sentir que finalmente había ganado. Pero lo que sentí fue tristeza. Tristeza por todo el tiempo perdido, por las heridas que tal vez nunca sanarían completamente, por la familia que se había roto por orgullo y por falta de comunicación. Roberto, le dije, me da mucho gusto saber de ti. Pero ya no soy la misma mujer que se fue de esa casa. He cambiado, he crecido, he aprendido a valorarme. Me preguntó si podía visitarme, si podíamos intentar arreglar las cosas. Le dije que sí, pero que tenía que entender que las cosas no volverían a ser como antes. Que yo ya no era la abuela que cocinaba y limpiaba sin esperar reconocimiento. Que yo ya no era la mujer que sacrificaba su felicidad por la comodidad de otros. Si quería una relación conmigo, tendría que ser una relación de respeto mutuo. De igualdad, de amor verdadero. Roberto vino a visitarme un mes después. Trajo a los niños, mis nietos hermosos que habían crecido tanto en esos 2 años. Al principio estaban tímidos, como si no me reconocieran. Pero poco a poco,
El amor de abuela que nunca se había ido empezó a resurgir. Los abracé, les conté cuentos, les preparé sus comidas favoritas. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo elegía cuándo, cómo y hasta dónde dar mi amor. Roberto me pidió perdón. Lloró como no había llorado desde que era niño. Me dijo que había entendido tarde lo que significaba mi presencia en su vida, que había confundido el amor incondicional con la obligación, que había dejado que otras personas influyeran en sus decisiones. Mamá, me dijo, ¿puedes perdonarme? ¿Podemos intentar ser familia otra vez? Lo perdoné, por supuesto que lo perdoné. Porque ese es el corazón de una madre, siempre está dispuesto a sanar, siempre está abierto al amor, siempre guarda esperanza de reconciliación. Pero el perdón no significaba volver a ser la misma de antes. El perdón significaba crear una nueva relación, basada en el respeto y el reconocimiento mutuo. Le expliqué que mi vida ahora estaba en Guadalajara, que tenía trabajo, amigas, responsabilidades. Que había construido una nueva identidad que no estaba dispuesta a abandonar. Si quieres que seamos familia, le dije, vas a tener que aceptar a la mujer en la que me he convertido. Ya no soy solo tu madre. Soy Esperanza, una mujer completa con sus propios sueños y metas. Establecimos nuevas reglas para nuestra relación. Nos visitaríamos regularmente, pero respetando nuestros espacios y decisiones. Los niños podrían pasar vacaciones conmigo, pero yo no sería la niñera gratuita de siempre. Yo compartiría mi sabiduría y mi amor, pero también esperaría recibir respeto y consideración. Era un nuevo comienzo, pero esta vez desde la igualdad. Los niños se adaptaron rápido a esta nueva dinámica. De hecho, creo que empezaron a respetarme más cuando vieron que yo me respetaba a mí misma. Ya no era la abuela invisible que siempre estaba disponible. Era la abuela fuerte que tenía su propia vida, sus propios logros, su propia historia de superación. Les conté mi historia, les expliqué por qué me había ido, les enseñé que el amor verdadero incluye el respeto y la valoración. Hoy, 5 años después de aquella noche de Navidad, puedo decir que la decisión de irme fue la mejor que tomé en mi vida. No fue fácil, no estuvo libre de dolor, pero me devolvió algo que había perdido sin darme cuenta, mi dignidad. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para reinventarse, que el amor propio no es egoísmo, que merecemos respeto sin importar nuestra edad. Mi relación con Roberto ha mejorado enormemente. Ya no me ve como un estorbo o como una sirvienta gratuita. Me ve como su madre, pero también como una mujer independiente y fuerte. Los nietos me admiran por mi valentía, por mi capacidad de comenzar de nuevo a los 77 años. Les he enseñado que el amor verdadero no humilla, no lastima, no toma sin dar. El restaurante de Doña Carmen se ha convertido en mi segundo hogar. Ahora soy socia del negocio, y hemos ampliado el menú con recetas que perfeccioné durante mis años de matrimonio. Los clientes me conocen, me respetan, valoran mi trabajo. Tengo mi propio dinero, mis propias decisiones, mi propia rutina. A los 82 años, sigo trabajando porque me gusta, porque me da propósito, porque me mantiene activa y útil, pero útil para mí misma, no como obligación hacia otros. Patricia, esa muchacha que llegó llorando a mi mesa hace 3 años, ahora tiene su propio negocio de repostería. Se divorció de ese hombre que permitía que su madre la maltratara, y hoy es una mujer independiente y feliz. Me dice que soy como su segunda madre, y eso llena mi corazón de una manera diferente a como lo llenaba ser madre de Roberto. Porque esta vez, mi amor maternal se basa en la elección mutua, no en la obligación. He ayudado a docenas de mujeres a través del grupo de apoyo. Mujeres que se creían demasiado viejas para cambiar, demasiado débiles para luchar, demasiado dependientes para ser libres. Les cuento mi historia, les muestro que si yo pude hacerlo a los 77 años, ellas también pueden. Algunas me escuchan y siguen mi ejemplo. Otras deciden quedarse y luchar desde donde están. Pero todas se van con algo diferente en los ojos, la certeza de que valen más de lo que les han hecho creer. ¿Extraño mi casa vieja? A veces. Extraño el durazno del jardín, extraño la cocina donde preparé tantas comidas, extraño los recuerdos que quedaron impregnados en esas paredes. Pero he aprendido que el hogar no es un lugar, es un sentimiento. Y yo he creado un nuevo hogar aquí, en Guadalajara, con María Elena, con mis amigas del grupo, con mis clientes del restaurante, con Patricia y todas las mujeres que han encontrado fuerza en mi historia. Roberto me ha propuesto varias veces que regrese. La casa te extraña, mamá, me dice.
los cuartos están vacíos sin ti. Pero yo le explico que esa mujer que se fue ya no existe. Que la mujer que soy ahora necesita su propio espacio, sus propias reglas, su propia vida. Que puede visitarme cuando quiera, que puede traer a los niños, que puede ser parte de mi vida, pero desde el respeto y la igualdad. Sandra, su ex esposa, vino a verme el año pasado. Quería disculparse, decía que había sido joven e inmadura, que no había entendido el valor de tener una suegra como yo. Le agradecí sus palabras, pero le expliqué que no guardaba rencor. Que todo lo que había pasado había sido necesario para que yo encontrara mi verdadero valor. Que su maltrato, aunque doloroso, había sido el empujón que necesitaba para cambiar mi vida. Los nietos, que ahora son adolescentes, me ven con ojos diferentes. Ya no soy la abuela sumisa que siempre decía que sí a todo. Soy la abuela que se atrevió a decir no, que se atrevió a irse cuando no la respetaban, que se atrevió a construir una nueva vida cuando todo parecía perdido. Me buscan para pedirme consejos, para que les cuente historias de mi nueva vida, para aprender de mi experiencia. Abuela, me dijo mi nieta el mes pasado, quiero ser como tú cuando sea grande. Quiero ser valiente. Y yo le respondí, mi niña, no esperes a ser grande para ser valiente. La valentía se practica todos los días, en las decisiones pequeñas, en los momentos cuando nadie te ve. Aprende desde ahora a valorarte, a respetarte, a no permitir que nadie te trate como si fueras menos de lo que eres. Las mujeres de mi grupo de apoyo me han enseñado tanto como yo a ellas. He conocido historias de abandono, de maltrato, de soledad, pero también historias de renacimiento, de fuerza, de esperanza. Mujeres que a los 60, 70, 80 años han decidido que no es demasiado tarde para ser felices. Mujeres que han descubierto talentos ocultos, que han empezado negocios, que han encontrado el amor, que han sanado heridas viejas. Doña Carmen me dice que soy su mano derecha, que el restaurante no sería lo mismo sin mí. Me ha propuesto que, cuando ella se retire, yo me quede a cargo del negocio. A los 82 años, tengo planes para el futuro. Tengo metas, tengo sueños, tengo proyectos. Quiero escribir un libro con todas las historias que he recogido, quiero expandir el grupo de apoyo, quiero ayudar a más mujeres a encontrar su valor. María Elena, mi prima querida que me abrió las puertas cuando más lo necesitaba, me dice que soy su inspiración. Esperanza, me dice, viniste aquí rota y mira en lo que te has convertido. Eres prueba de que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Y tiene razón. Llegué a su casa como una mujer derrotada, humillada, sin rumbo. Hoy soy una empresaria, una consejera, una líder en mi comunidad. ¿Fue fácil? No, mi niña. Hubo noches de soledad, días de duda, momentos en que pensé que había cometido el error más grande de mi vida. Hubo veces que quise regresar corriendo a mi casa vieja, suplicar perdón, volver a ser la abuela invisible con tal de no estar sola. Pero cada vez que tenía esos pensamientos, recordaba las palabras de Roberto esa noche de Navidad, eres un estorbo. Y recordaba que prefería estar sola con dignidad que acompañada con humillación. El proceso de sanar no fue rápido. Tardé meses en dejar de esperar el teléfono, en dejar de saltar cada vez que sonaba pensando que era Roberto. Tardé aún más en dejar de sentir culpa por haberme ido, por haber abandonado a mi familia. Pero con la ayuda de mis nuevas amigas, con el apoyo de María Elena, con el trabajo que me devolvió la autoestima, fui poco a poco reconstruyendo mi identidad. Aprendí que el amor de madre no significa aceptar cualquier trato. Que el sacrificio tiene límites. Que dar todo de ti no es virtud si no recibes ni siquiera respeto básico a cambio. Aprendí que los hijos adultos necesitan entender que sus madres son personas completas, no solo instrumentos para su comodidad. Aprendí que nunca es demasiado tarde para exigir el trato que mereces. También aprendí sobre el perdón. No el perdón que significaba regresar a lo mismo de antes, sino el perdón que libera tu corazón del rencor sin comprometer tu dignidad. Perdoné a Roberto porque era mi hijo y porque entendí que él también había sido víctima de sus propias inseguridades y presiones. Pero perdonar no significó olvidar, y no significó aceptar que las cosas volvieran a ser como antes. Hoy puedo decir que soy feliz. Feliz de una manera que no había experimentado en décadas. Es una felicidad diferente a la que sentía cuando era joven y tenía toda la vida por delante. Es una felicidad ganada, merecida, construida sobre la base del autorrespeto y la independencia.
Es la felicidad de quien sabe que puede enfrentar cualquier tormenta porque ya ha sobrevivido a la peor. Mi historia se ha corrido por todo el barrio, por toda la ciudad. Mujeres que no conozco me paran en la calle para contarme sus problemas, para pedirme consejos, para decirme que mi historia les ha dado fuerza. Me han entrevistado para el periódico local, me han invitado a dar charlas en centros comunitarios. Me he convertido, sin proponérmelo, en un símbolo de que las mujeres mayores también podemos reinventarnos. Roberto me dice que está orgulloso de mí, de la mujer en la que me he convertido. Mamá, me dijo en su última visita, perdóname por no haber visto antes lo fuerte que eres. Perdóname por haber creído que eras débil solo porque eras amorosa. Perdóname por no haber valorado todo lo que hiciste por nosotros. Sus disculpas sanaron heridas viejas, pero también confirmaron que había tomado la decisión correcta al irme. Solo alejándome pudo ver realmente quién era yo. Los domingos, cuando el restaurante está cerrado, me siento en el parque cerca de la casa de María Elena. Veo pasar a las familias, a los niños corriendo, a las parejas de ancianos caminando, tomados de la mano. A veces me dan ganas de llorar, no de tristeza sino de gratitud. Gratitud por haber tenido el valor de cambiar mi vida cuando parecía imposible. Gratitud por haber descubierto que valía más de lo que creía. Gratitud por haber encontrado una segunda oportunidad de ser feliz. ¿Qué le diría a una mujer que está pasando por lo mismo que yo pasé? Le diría que escuche a su corazón. Que si se siente invisible, maltratada, no valorada, no es su imaginación. Le diría que merece respeto, que merece amor, que merece ser tratada con dignidad sin importar su edad. Le diría que nunca es demasiado tarde para cambiar, para exigir mejor trato, para construir una nueva vida. No le diría que se vaya, porque cada situación es diferente. Pero sí le diría que no acepte migajas de amor cuando merece un banquete completo. Que ponga límites, que exija respeto, que no permita que la traten como un objeto en lugar de como una persona. Que se valore a sí misma tanto como valora a otros. Que recuerde que el amor verdadero incluye respeto, consideración y reconocimiento. Si estás escuchando esto y te sientes identificada, quiero que sepas que no estás sola. Que hay miles de mujeres como nosotras que hemos pasado por lo mismo. Que hay salida, que hay esperanza, que hay vida después del maltrato familiar. Que tu edad no es un impedimento para ser feliz, para exigir respeto, para comenzar de nuevo. Suscríbete a este canal para que no te pierdas más historias como la mía, historias de mujeres que encontraron su fuerza cuando todo parecía perdido. Esta noche, mientras me preparo para dormir en mi pequeña pero digna habitación, pienso en todo el camino recorrido. Desde aquella noche de Navidad cuando me llamaron estorbo, hasta hoy, cuando soy una mujer respetada y valorada en mi comunidad. El camino no fue fácil, pero cada paso valió la pena. Cada lágrima derramada, cada noche de soledad, cada momento de duda, todo me llevó hasta aquí, hasta esta vida que amo, hasta esta versión de mí misma que nunca pensé que podría ser. Antes de cerrar los ojos, como hago cada noche, le doy gracias a la vida por haberme dado la fuerza de irme cuando era necesario. Le doy gracias por haberme enseñado que el amor propio no es egoísmo, que exigir respeto no es ser mala persona, que valorarse a sí misma es el primer paso para que otros te valoren. Le doy gracias por haberme mostrado que a los 82 años todavía puedo sorprenderme a mí misma, todavía puedo crecer, todavía puedo ser feliz, y si Roberto me escucha esta noche desde su casa, quiero que sepa que lo amo. Que siempre lo amaré porque es mi hijo. Pero que también me amo a mí misma, y que ese amor propio fue lo que me salvó. Que su llamada de estorbo no me destruyó, me liberó. Me liberó de la necesidad de aceptar cualquier trato con tal de no estar sola. Me enseñó que estar sola con dignidad es mejor que estar acompañada con humillación. A ti que me escuchas, que has llegado hasta el final de mi historia, te dejo esta reflexión: no importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo hayas aceptado un maltrato, nunca es demasiado tarde para decir, ya basta. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. Nunca es demasiado tarde para construir la vida que realmente quieres. Mi nombre es Esperanza, y eso es exactamente lo que quiero dejarte: esperanza. Esperanza de que puedes cambiar tu situación. Esperanza de que mereces mejor. Esperanza de que la vida, sin importar en qué etapa estés, siempre puede sorprenderte con segundas oportunidades. Solo tienes que tener el valor de tomarlas. Buenas noches, mi niña. Que descanses sabiendo que vales mucho más de lo que te han hecho creer.
Y recuerda, el amor verdadero nunca te hace sentir que sobras. El amor verdadero te hace sentir que eres exactamente donde necesitas estar.